Soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo una serie de trabajos de los que siempre os gustan mucho. Proyectos muy sencillos que los tenemos listos en menos de 5 minutos, de verdad, y que además nos permiten reciclar un montón de pequeños retales que tenemos por casa. Realizaremos una cesta muy sencilla, una funda para un abanico, una funda para unas gafas, un monedero y un pequeño accesorio para tener siempre los cables recogidos y ordenados. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la cestita vamos a utilizar los siguientes materiales. En primer lugar, 2 cuadrados de tela. En función del tamaño final que queráis, tenéis que hacerlos más grandes o más pequeños. Yo en esta ocasión estos cuadrados tienen un tamaño de 32 centímetros de lado. También tengo una pieza de estabilizador que tiene un tamaño de 30 centímetros de lado. Como veis, tiene 2 centímetros menos que las piezas de tela porque estamos dejando un margen de costura de 1 centímetro. También podemos utilizar en lugar de estabilizador una entretela de las termofusibles que sea gruesa, que sea rígida o incluso guata. Cualquiera de los 3 materiales os va a ir perfecto para este trabajo. Formamos el siguiente sándwich. En primer lugar colocamos una de las telas con el derecho hacia nosotros. A continuación colocaremos la otra tela con el derecho y el revés hacia nosotros, alineando los bordes. Y en último lugar vamos a añadir la capa de estabilizador, guata o entretela adhesiva, lo que tengáis. En este caso, como mi estabilizador no es adhesivo, voy a utilizar este tipo de pegamento, que es una cola temporal para tejidos, para adherirlo a uno de los lados y que así al coser no se mueva. Lo colocamos centrándolo, dejando aproximadamente 1 centímetro todo alrededor. Si lo veis necesario, sujetéis las piezas con alfileres o con pinzas. Yo en este caso, como no es muy grande, lo voy a coser directamente. Vamos a dar un pespunte todo alrededor de la pieza de estabilizador, dejando este margen de tela sin coser. El pespunte justo lo vamos a dar por el borde y dejaremos en uno de los lados una apertura de unos 7-8 centímetros por donde luego voltearemos las piezas. Mirad, ya dado el pespunte todo alrededor, estoy acercando la cámara para que lo veáis, justo es al borde de la tela blanca del estabilizador. Por tanto lo estamos cosiendo unos milímetros por encima de la tela. Ahora lo que vamos a hacer es recortar las esquinas para luego voltear nuestro trabajo. Con las 4 esquinas ajustadas buscamos la apertura y volteamos la pieza sacando muy bien las esquinas. Con el trabajo volteado lo que hacemos es en la apertura alinear bien los bordes y sujetamos con unas pinzas. Y para cerrar la apertura y que nos quede bien asentado el trabajo, vamos a dar un pespunte todo al borde de la pieza con hilos al tono de las telas que hayáis elegido. Con el pespunte dado todo alrededor, tomamos 4 piezas de unos 60 centímetros, bien de cordón o bien de cinta. Estas piezas las doblamos a la mitad y las vamos a coser en cada una de las 4 esquinas. Podéis bien coserlas a mano o darles unas puntadas a máquina para que queden bien sujetas. Y ahora ya con los cordones cosidos en las esquinas volteamos la pieza, porque los he cosido por este lado, doblamos un poquito las esquinas, las que son contiguas, alineamos así los bordes y vamos a anudar una esquina con la otra. Vamos a hacerlo en estas dos y también en estas dos. Una vez acomodada la tela, este es el aspecto que tiene nuestro cesto, que con este tamaño, por ejemplo, de 30 centímetros, sería perfecto como vaciabolsillos.
Para hacer la funda de gafas rápida, lo que hacemos es pasar el contorno del molde bien a guata o bien a estabilizador. Os recomiendo uno de estos dos materiales porque es conveniente que la funda sea blandita y amortiguada para que así las gafas no se estropeen. Una vez que hemos pasado el contorno, vamos a cortar justo por el borde. Tomamos ahora dos piezas de tela que combinen entre sí. Si os fijáis, están cortadas como en espejo, es decir, en un caso he puesto la guata o estabilizador con la curva hacia la derecha y en el otro caso lo he puesto hacia la izquierda. Entonces formamos un sándwich que está compuesto por una de las telas con el derecho hacia nosotros, otra de las telas con el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros y en último lugar el estabilizador, dejando, como veis, aproximadamente 1 centímetro de margen todo alrededor. Podemos sujetarlo bien con alfileres o bien con el pegamento temporal y daremos un pespunte todo alrededor menos un espacio en esta zona de aquí abajo de unos 6 o 7 centímetros por donde luego voltearemos la pieza. Ya dado el pespunte, de nuevo un poquito por encima del estabilizador y ahora lo que hago es ajustar los márgenes de costura y recortar un poco las esquinas para que luego al voltear no quede abultado. Por la apertura volteamos la pieza y sacamos bien las esquinas. Ya he volteado la pieza y antes de cerrar esta apertura lo que vamos a hacer es dar un pespunte en toda esta zona de aquí. Para ello, y ver dónde tenemos que empezar y acabar, doblamos la funda, tomamos un par de alfileres y hacemos una marca justo aquí. Aquí comenzaríamos y terminaríamos de dar el pespunte pegado al borde justo donde he puesto el otro alfiler. Vamos a dar este pespunte con hilos al tono y continuamos. Ya dado el pespunte, veis que bien asentado queda y ahora ha llegado el momento de alinear la apertura que habíamos dejado aquí. Colocamos unas pinzas colocando bien el borde de la tela para que nos quede bien alineado. Y a continuación doblamos nuestro estuche para las gafas y sujetamos con pinzas toda la parte que vamos a coser. Daremos en esta zona un pespunte pegado al borde que nos va a servir para darle forma ya definitiva al estuche de gafas y además para cerrar la apertura que habíamos dejado para voltearlo. Mirad, ya dado el pespunte, veis cómo queda rematado. Quizás hay formas mejores de rematarlo, como coserlo con un repulgo o montar las telas en un determinado orden, pero el objetivo de este tutorial es hacer trabajos de una manera rápida y sencilla y este es un acabado que queda bastante bien y hemos visto que tardamos muy poquito en hacerlo. Veis que con las gafas queda perfecto y lo único que le he añadido es este botón decorativo para, bueno, darle un toque un poquito más especial. Aquí podéis poner también un pequeño lazo, un yo-yo, bueno, cualquier cosa que se os ocurra siempre va a quedar todavía más bonito. El siguiente trabajo que os traigo también es muy sencillo, es un guardacables. Tenemos dos piezas de tela que tienen un tamaño algo más de 1 centímetro alrededor del molde y una pieza de estabilizador, también podéis utilizar guata, en el que he recortado al tamaño del molde, que ya sabéis que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Es bastante sencillo, ponemos derecho con derecho, colocaríamos el estabilizador encima, también lo podemos adherir con un poco de pegamento temporal o bien sujetarlo con alfileres y daremos un pespunte todo alrededor con la excepción de en uno de los lados una pequeña apertura, en este caso con unos 5 centímetros va a ser suficiente, por donde luego voltearemos la tela. Con el pespunte dado, de nuevo veis que monta unos milímetros en el estabilizador. Lo que hacemos es recortar todo el exceso de tela y voltear. Con la pieza volteada alineamos los bordes y damos un pespunte todo alrededor con hilos al tono.
Con el pespunte dado todo alrededor, doblamos la pieza a la mitad por el lado más largo y vamos a marcar justo el centro en uno de los extremos. Con la ayuda de un punzón y centrado con respecto al ancho de la pieza, aproximadamente a 1 centímetro al borde, vamos a retirar el alfiler, vamos a hacer un pequeño agujero que nos va a ayudar a la hora de colocar el snap. Pondríamos en el lado exterior la pieza plana y en el lado interior una de las piezas que tienen forma. Y con la ayuda de las pinzas presionamos y colocamos el snap en su posición. Para colocar el otro snap tenemos dos opciones en función de cómo queréis que cierre. Puede cerrar de esta manera, como un pequeño librito, y que aquí queden los cables, o podéis hacer que cierre de esta otra manera. Quizás de esta manera es más complicado a la hora de manejar, es mucho más sencillo cerrarlo así, que es como lo voy a hacer yo. Entonces vemos dónde tenemos el snap para que nos quede justo a la misma altura y también perforamos con la ayuda del punzón. Pondríamos de nuevo el lado plano en la parte exterior y la otra pieza con forma del snap la pondríamos en el interior. Y de nuevo con los alicates que tenemos para esta función apretamos un poquito y colocamos las piezas. Así nos queda el cable recogido en el interior de esta fundita que hemos hecho. Para hacer el monedero lo primero que hacemos es preparar el molde, que como veis son 3 piezas. Entonces, como no nos entran en una única hoja, lo que hacemos es recortarlas y con la ayuda de unas tiras de cinta adhesiva vamos a sujetarlo para que tenga la forma completa. Tomamos una entretela termofusible, veis que por este lado es brillante y por el lado que es mate vamos a pasar el contorno del molde que acabamos de preparar y luego recortaremos justo por donde estamos marcando. Y con la ayuda de la plancha vamos a pegar la pieza de entretela sobre el revés de la tela que vamos a utilizar en el interior del monedero. Con la pieza pegada recortamos alrededor dejando aproximadamente 1 centímetro de margen. Tomamos ahora una pieza de la tela exterior que tenga un tamaño suficiente para que nos quepa la pieza que hemos preparado antes. Tomamos de nuevo el molde en el que tenemos unas marcas que nos indican dónde está el centro de la parte central. Este paso solo lo tenéis que dar en caso de que vuestra tela, como la mía, tenga dibujo que tengamos que centrar. Entonces ya tengo esas 2 marcas hechas y ya con ellas puedo centrar perfectamente la tela para que el dibujo nos quede lo más cuadrado posible. Cuando lo tengamos ya colocado en la posición que nos interese, sujetamos con unos alfileres o con unas pinzas y vamos a coser todo el contorno, con la excepción de aquí en la parte de abajo, una apertura que vamos a dejar de unos 7 u 8 centímetros por donde luego voltearemos la tela. Voy a dar el pespunte y continuamos. Ya dado el pespunte todo alrededor, justo al borde de la entretela, y ahora lo que hago ya es recortar el exceso de la tela, en este caso roja. Cortaríamos las esquinas para que no abulten al voltear. Y en esta zona de aquí vamos a dar un piquete, que es un corte justo en la tela sin llegar a tocar la costura. Voy a dar aquí también alguno más para que no tire. Y ahora ya, por la apertura que hemos dejado, volteamos la pieza sacando muy bien las esquinas. Ya he volteado la pieza sacando bien las esquinas y ahora, antes de continuar, lo que voy a hacer es planchar para que quede bien asentado.
Mirad, ya he planchado la pieza y como veis queda bastante asentada. También he alineado los bordes que tenemos de la apertura y los he planchado. Ahora vamos a dar un pespunte todo alrededor con hilo al tono para que quede todavía más firme, más asentados los bordes y sobre todo para cerrar la apertura que habíamos dejado. Todo alrededor, como veis, queda bastante asentado, lo he dado pegadito al borde y ahora en uno de estos lados vamos a hacer una marca justo a 6 centímetros del borde de la tela, con un marcador que luego podamos borrar bien con agua o bien con calor. Con esta marca hecha doblamos la pieza de esta manera, alineando muy bien los bordes y daremos un pespunte con hilo al tono justo por donde hemos realizado esta marca a 6 centímetros. Costura dada, colocamos la pieza de esta manera, centrando la costura y los laterales, que veis que quedan un poquito en el interior, y vamos a planchar. Lo que nos queda ya es muy fácil. Tal y como tenemos la pieza doblada, vamos a doblar toda la tela hacia un lado para dejar ¿veis esta pieza central? La dejamos aquí. Entonces alineamos, sujetamos bien con unas pinzas y vamos a dar aquí pegadito al borde un pespunte. Tenemos ya este lado cosido y ahora echamos toda la tela hacia el otro lado. Esta sería la posición final. Entonces tengo que doblar este lado hacia aquí para dejar liberado esta parte del bolsillo, que es la que tengo que coser a continuación. De nuevo alineo bien las piezas, sujetamos con unos alfileres o unas pinzas y daremos un pespunte bien pegado al borde en esta zona de aquí. Ahora simplemente ya colocamos el monedero en su posición, que sería esta, y veis que nos han quedado 1, 2 y 3 bolsillos. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar en la solapa un cierre tipo snap para que el monedero cierre perfectamente. Ya he colocado el snap, no os pongo cómo se hace porque en este vídeo os lo enseño tanto en el proyecto de la funda del abanico como en el del guardacables, pero bueno, vemos cómo queda ya terminado, que veis que es bastante sencillo de hacer y con un resultado muy práctico. Para hacer la funda del abanico vamos a utilizar las siguientes piezas: 2 tiras que tienen el mismo tamaño, un ancho de 9 centímetros y un largo de 60. Y luego tengo aquí preparada una tira, en este caso es de una entretela adhesiva, que tiene un largo de 58 centímetros y un ancho de 7, es decir, estamos dejando en estas piezas de tela un margen de costura de 1 centímetro. A continuación, sobre el revés de la tela que hayáis decidido que va en el interior de la funda de abanico, pegamos la entretela con la ayuda de la plancha. La colocamos de tal manera que nos quede aproximadamente alrededor de la pieza de entretela un margen de 1 centímetro. Colocamos derecho con derecho y vamos a alinear perfectamente en uno de los extremos para dar un pespunte justo al borde de la entretela, aquí. Con este pespunte dado, lo que nos queda por hacer es realmente sencillo. Vamos a voltear poniendo el derecho hacia afuera. Si queréis podéis aquí dar un pespunte para asentar, pero realmente no es necesario. Y ahora colocamos la tela de esta manera. El derecho de la parte exterior o de la interior, da igual, hacia nosotros. Esta parte que tenemos una tela de lunares y una tela de flores la colocaríamos de esta manera. Y por último, la otra pieza la colocamos así. ¿Qué altura o qué tamaño tiene que tener este doblez? Bueno, lo voy a deshacer un momento y tomo un abanico para que veamos si cabe. Lo vamos a llevar hasta el fondo
En principio tiene tamaño más que suficiente, nos quedaría así, y esto sería la solapa. Entonces lo voy a medir un poco para que también tengáis la referencia, pero estáis viendo que lo hago absolutamente a ojo. Estoy dejando una vuelta de 5,5 centímetros y voy a dejar 6. Entonces doblamos de manera que el doblez de estas dos telas, donde hemos dado la costura, quede a 6 centímetros del borde. Estiramos bien, colocamos la otra pieza encima y vamos a sujetar con unas pinzas antes de coser. Mirad, tendríamos que dar un pespunte todo alrededor de la pieza de entretela. Aquí en la parte que tenemos este doblez no es necesario, y aquí arriba coseríamos como 1 centímetro, centímetro y medio a cada uno de los lados, dejando esta zona sin coser para luego voltear. Si lo hacemos de esta manera, la solapa nos va a quedar con forma rectangular. Si la quisiéramos con una forma curva, lo que podemos hacer es tomar algún objeto redondo, lo alineamos al borde, marcamos, y el pespunte, en vez de darlo por el borde de la tela, lo daríamos por la marca que estamos haciendo. De esta manera nos va a quedar la solapa redondeada. Yo lo voy a hacer así también para que veáis cómo queda. Bueno, doy el pespunte que os he indicado, esta zona de aquí no la cosería, y continuamos. Mira, ya he dado el pespunte, he usado un hilo rojo para que lo veáis, y ahora lo único que hago es en esta zona recorto un poquito el exceso de tela para que luego no abulte. Y ahora ya por la apertura que hemos dejado, un poco pequeñita, pero bueno, no nos vale, vamos a voltear el trabajo. Tardamos más casi en voltear que en coser. Cuando lo hayáis volteado vamos a sacar bien las esquinas, y yo por ejemplo en este caso quería que la tela de flores quedara por fuera. Bueno, pues ahora simplemente una vez que ya lo tengo así, le doy la vuelta y dejo los lunares por fuera y la tela de flores en el interior. Ya he colocado la funda como quería y ahora solo nos queda cerrar la apertura que hemos dejado aquí en la parte superior para voltear. Nos aseguramos que están bien sacadas todas las costuras y tenemos dos opciones. Una sería dar unas puntadas a mano, a puntada escondida, pero si queréis ir más rápido lo que podemos dar es un pespunte justo desde aquí, todo el contorno hasta aquí, para así que nos quede más asentada la solapa y además cerrar la apertura. Para ello lo único que tenemos que hacer es alinear bien los bordes de las telas y tomar un hilo al tono. Por último nos quedaría colocar el cierre. En esta ocasión yo también voy a colocar un snap. Para ello busco el centro de la solapa, lo marco con un alfiler y ya teniendo esta referencia, con la ayuda de un punzón a una distancia aproximada de 1 centímetro, hago un pequeño agujero que me va a facilitar colocarlo. Una de las piezas planas la ponemos fuera y una de las piezas que tienen forma la pongo en el interior, y ya con las pinzas o tenazas que hay especiales apretamos un poquito y lo dejamos colocado en uno de los lados. Para el otro extremo, una vez colocado este, doblamos, vemos dónde nos pide que lo coloquemos, simplemente levantamos un poquito y vemos, perforamos también aquí, quizás un poquito más arriba para tener espacio, y en esta ocasión colocaríamos la parte lisa en el interior y la parte con forma en el exterior. Esta iría aquí y esta aquí. Y volvemos a apretar y ya con esto dejamos también el cierre colocado. Y así nos queda terminada nuestra funda para el abanico. Habéis visto que también se hace en un momento.
Como habéis visto, en el vídeo de hoy traemos 5 propuestas realmente sencillas. Son proyectos ideales tanto para vender como para regalar. Su elaboración hemos comprobado que lleva escasos minutos en muchos de sus casos y además son perfectas para utilizar pequeños retales de tela que nos quedan por casa de otros proyectos. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.